Tu padre cortó lazos con esta familia hace mucho tiempo. Tenemos la migración Apex de $3. 8 millones este fin de semana. Si sales a llorar por un hombre muerto, no vuelvas. Y considera la herencia de tu abuelo como perdonada de forma permanente. Me quedé mirando la pantalla luminosa del teléfono. El mensaje era de mi tía Melissa, la directora general de nuestro negocio familiar. Yo estaba parada afuera de una sala de hospital, sosteniendo una bolsa de plástico con el reloj y las llaves de la casa de mi papá dentro. Ella había evitado por completo cualquier mínimo gesto de humanidad. Para ella, que mi padre se hubiera desplomado era solo un conflicto más en su agenda. Me llamo Amanda y acabo de cumplir 31. En los últimos 5 años, en el papel tuve mi propia firma de tecnología independiente, pero en la práctica fui la columna invisible que sostenía todo el imperio corporativo de la familia. Mi tía Melissa se sentaba en una oficina de esquina en el piso 40, rodeada de mármol importado. Mi primo Brandon desfilaba con un título de vicepresidente y trajes a la medida pagados por gastos de la empresa. Yo escribía el código central. Armé la arquitectura de servidores desde cero. Ellos se llevaban los sueldos enormes y el crédito en la industria. Cada vez que pedía una compensación justa, usaban nuestra sangre como arma. Llamaban a mi trabajo gratis un deber familiar. Mi papá era exactamente lo contrario. Era la oveja negra acordada. Tenía una pequeña relojería llena de polvo en el campo de Wisconsin. Pasaba los días inclinado sobre una mesa de trabajo de madera, oliendo a aceite y café negro. Me enseñó paciencia. Me enseñó que el valor real se construye despacio. Lo que el público no sabía de ese imperio impecable de Melissa era que los cimientos estaban podridos. Yo administraba las pasarelas de datos. Las transferencias de emergencia y desordenadas aparecían en mi pantalla a diario. Melissa vivía como la realeza, sobreamortizando en secreto todos los activos de las empresas para financiar su estilo de vida. Ella garantizó personalmente un préstamo gigantesco para tapar sus huellas. Esa migración Apex de $3. 8 millones no era una actualización rutinaria, era su absoluta tabla de salvación. Si fallaba esa migración, el banco declararía incumplimiento, confiscarían sus mansiones, sus autos y su preciado título de CEO. Entré a su oficina con paredes de vidrio esa misma tarde, agarrando un folleto brillante de funeraria. Pedí exactamente 4 días libres, 4 días para enterrar a mi padre. Brandon se recargó en el marco de la puerta de caoba, poniendo los ojos en blanco. Melissa levantó la vista de su monitor y me lanzó ese ultimátum cruel de frente. Su crueldad dolió, pero el tic frenético en su mandíbula la delató. No era solo arrogancia. Era el pánico asfixiante de una ejecutiva acorralada por las finanzas, aterrada de que su sobrina mal pagada pudiera, por accidente, apagar toda su vida falsa. Recuerdo haberme sentado al final de la larga mesa de caoba cada día de acción de gracias. Melissa solía extender su copa de vino vacía sin mirarme, esperando a que yo se la llenara. Yo era la empleada contratada, la sobrina callada y obediente que arreglaba sus caídas de servidor a las 2 de la mañana y tragaba sus chistes condescendientes. Me rompieron el ánimo entonces, pero hoy, de pie en su oficina impoluta, viendo el tic en su mandíbula, la obediencia se evaporó por completo. Ahora soy yo la que tiene el martillo. Puse una máscara neutra en el rostro, le di un asentimiento lento. Entendido, dije, di la vuelta y salí del edificio de vidrio. La campanilla de latón sobre la puerta de la relojería de mi papá sonó cuando entré. El olor familiar a aserrín, aceite viejo y café negro me ancló al instante. Dejé mi laptop justo sobre su mesa de trabajo de madera. Soy la propietaria de la arquitectura de software central. Mi empresa independiente tiene el copyright blindado. Durante 5 años, la empresa familiar solo accedió a ella mediante una clave de proveedor que yo proporcioné gratis. Abrí mi panel de administración. Navegué a las licencias activas de proveedores. Un clic, revoqué legalmente su acceso por una violación directa de los términos de servicio. Luego redirigí todo su portal de clientes. Reemplacé su interfaz elegante de millones de dólares con una pantalla de error rígida, codificada y no eliminable. Servicio suspendido. Violación legal y de licencia por parte de la dirección. Los abusones como Melissa proyectan un aura aterradora de poder absoluto. Gritan, amenazan y te hacen creer que sostienen todo tu futuro en sus manos. Pero su imperio es un completo espejismo. Está construido enteramente sobre el trabajo invisible y agotado de las mismas personas a las que tratan como basura. En el segundo en que reconoces tu valor y retiras legalmente tu mente, tus manos y tu código, la ilusión se hace añicos, sin mi trabajo no remunerado. Melissa dejó de ser alguien intocable y quedó como una mujer en pánico, con un traje caro que ni siquiera sabe cómo reiniciar el router de su oficina. A 10 metros, dentro de esa torre de vidrio de 40 pisos. Cada monitor se apagó al mismo tiempo.
La migración Apex de $3. 8 millones se quedó sin pulso. Mi teléfono explotó, no un solo vibrar, sino un espasmo continuo y violento contra la mesa de madera. Brandon mandó 14 mensajes en 2 minutos. Bloques de letras en mayúsculas llenaron mi pantalla, los servidores cayeron. El cliente Apex está bloqueado. Todo el sistema es inaccesible. Deslicé las notificaciones. Entonces el nombre de Melissa apareció en la pantalla. Contesté en el tercer timbrazo. Puse la llamada en altavoz y dejé el teléfono junto al soldador frío de mi papá. Su voz era aguda, completamente desprovista de esa calma pulida de la junta. Exigió que revirtiera el fallo de inmediato. Amenazó con demandarme por sabotaje corporativo. Prometió enterrarme a mi empresa independiente en honorarios legales hasta que me declarara en bancarrota. La dejé gritar hasta que le faltó el aire. El silencio colgó en el aire polvoriento por 3 segundos agonizantes. Mi tarifa de consultoría es de $1,000 la hora, dije, con el tono completamente muerto. Te acabo de enviar un enlace de pago. Pon un adelanto de $10,000 en la tarjeta corporativa ahora mismo, o las pantallas se quedan negras. Se le atragantó la respuesta. Pagar esa factura implicaba explicar un gasto de proveedor no autorizado al consejo directivo. Significaría admitir que no poseía el software que movía su propia empresa. Expondría su total falta de control operativo. La línea se cortó. Volví a organizar los tornillos pequeños en la caja de herramientas de mi papá. Pasó una hora. Neumáticos pesados crujieron en la grava de la entrada. Luces rojas y azules parpadearon contra las ventanas sucias del taller. 2 patrullas se estacionaron en diagonal, bloqueando mi coche. Melissa había escalado realmente. Desesperada por ocultar su ruina financiera a los inversionistas, usó a la policía local como arma. Me denunció falsamente por ciberterrorismo y robo de propiedad corporativa. Envió oficiales armados a mi casa justo en medio de mi mañana. Contó con el terror que provocan las placas brillosas y la amenaza de esposas para romperme. Esperaba que una chica asustada y de luto entregara el código multimillonario para hacer que las autoridades se fueran. Abrí la puerta principal de un empujón. 2 oficiales uniformados estaban en el porche, las manos cerca de sus cinturones. Exigieron acceso inmediato a mi hardware, citando un reporte por delito grave de hurto corporativo. Metí la mano en el cajón de la entrada y saqué una carpeta manila. Se la di al oficial al mando. Contenía el registro comercial certificado por el Estado y la patente federal del copyright de la arquitectura del software. Los documentos estaban sellados y fechados 3 años antes de que yo iniciara sesión en los servidores familiares por primera vez. El oficial leyó las páginas, comparó la identificación del proveedor con el reporte policial, cerró la carpeta y me la devolvió. Mi teléfono seguía en la consola. Melissa respiraba agitada en altavoz, esperando escuchar mi quiebre y mi rendición. El oficial al mando se inclinó hacia el micrófono. Su voz bajó una octava, transformándose en hielo absoluto. Señora, esto es una disputa contractual civil. Si usa el despacho de emergencia otra vez para eludir un pago de proveedor, personalmente iré a su oficina y la arrestaré por presentar un falso reporte policial y por mal uso de recursos de la ciudad. No vuelva a contactar a esta mujer. Él mismo colgó. Las patrullas retrocedieron por la entrada, llevándose con ellas la última amenaza desesperada de Melissa. La trampa real ya estaba cerrándose. Yo no redacté ningún correo a la mesa directiva. Hice que el cliente destruyera su propia mentira por mí. A las 2 exactas, los ejecutivos de Apex iniciaron sesión en el portal para arrancar su migración de $3. 8 millones. Se toparon con mi pantalla de error codificada. Leyeron las palabras, violación legal y de licencia. El pánico es altamente contagioso. Los ejecutivos de Apex llamaron de inmediato a la mesa directiva familiar. Amenazaron con cancelar todo su contrato y demandar al imperio familiar hasta destruirlo por negligencia grave. En la sala de juntas, la reunión de crisis fue brutal. Melissa se sentó en la cabecera de la larga mesa de caoba. El sudor le pegaba a las sienes. Sus manos temblaban violentamente mientras hacía clics desesperados tratando de levantar un servidor de respaldo que sencillamente no existía. Brandon se encogió en su silla de cuero, mirando fijamente sus zapatos caros, completamente mudo. Los inversionistas exigieron la verdad, atrapada por los ejecutivos de Apex y por su propia junta. Melissa tuvo que mirar a esos multimillonarios a los ojos y confesar. Tuvo que admitir que nunca realmente fue propietaria del software central que movía la empresa. Tuvo que admitir que mintió a los accionistas. Mintió en las solicitudes de préstamo bancario. Y que había provocado un incumplimiento multimillonario porque se negó a dejar que su sobrina enterrara a su padre. Había construido toda su identidad sobre ser la matriarca intocable. Ahora su maquillaje estaba corrido.
Su voz se quebraba y suplicaba una segunda oportunidad a hombres que solo se preocupaban por la línea de fondo. La Junta celebró una votación de emergencia ahí mismo. Le quitaron a Melissa su título de directora general, con efecto inmediato. Disolvieron las participaciones de vicepresidente de Brandon en el acto. Su imperio se desplomó antes de la cena. La seguridad la escoltó fuera del vestíbulo de vidrio esa misma tarde. Caminó por las puertas giratorias llevando una sola caja de cartón. Sus trajes de diseñador y el hijo vicepresidente no pudieron salvarla de los millones en deuda personal que ahora enfrentaba sola. A la mañana siguiente la mesa directiva llamó a mi celular. Omitieron por completo el linaje familiar. En su lugar firmaron un contrato de licencia muy lucrativo y por varios años directamente con mi empresa independiente. El acuerdo con Apex sobrevivió. El imperio familiar, tal como Melissa lo conocía, se hizo trizas. La mañana de jueves estaba fría y clara. Me paré en el cementerio tranquilo y con césped del campo en Wisconsin. Un puñado de viejos amigos de mi papá se reunió alrededor de su sencillo ataúd de madera. Nadie de la torre corporativa se presentó. Estaban demasiado ocupados luchando contra abogados de bancarrota para fingir que les importaba. Miré la tierra recién removida. Una paz extraña y abrumadora se asentó en mis hombros. La gente siempre te dice que dar la espalda a la familia es el pecado máximo. Nos condicionan a aguantar el abuso, a seguir yendo a las cenas festivas y a sangrarnos hasta dejar de existir solo para mantener la paz. Pero ahí, parada, la verdad me golpeó con absoluta claridad. Alejarme de Melissa y Brandon no fue un acto de crueldad. Fue la forma más alta de respeto propio. La lealtad ciega a una línea sanguínea tóxica es pura autotraición con etiqueta educada. Nunca encendí una cerilla para quemar su imperio. Simplemente quité mis manos de los pilares y dejé que el enorme peso de su propia arrogancia los aplastara. Cortar ese cordón fue el momento exacto en que finalmente honré el verdadero legado de mi padre. 4 meses después, el Tribunal Federal de Bancarrota finalizó la liquidación de la compañía holding familiar. Mi tía Melissa fue formalmente acusada de 2 cargos de fraude electrónico y un cargo de falsificación de registros corporativos para asegurar el préstamo comercial de $4 millones. Para evitar la prisión federal, aceptó un acuerdo de culpabilidad brutal, 5 años de libertad supervisada estricta y una restitución ordenada por la Corte de $2,500,000. La caída social fue despiadada. El club campestre de élite que ella trataba como su reino personal le revocó discretamente la membresía. Los amigos de la alta sociedad que antes bebían su vino importado de pronto olvidaron su número. Mi primo Brandon tuvo que vender sus autos deportivos a medida en una subasta pública. Ahora trabaja en un puesto de entrada de datos de nivel medio, reportando directamente a un gerente la mitad de su edad. 6 meses después del funeral, llegó un sobre rosa pálido a mi buzón. La dirección de retorno pertenecía a un modesto complejo de departamentos al otro lado de la ciudad. Dentro había una carta manuscrita de Melissa, 2 páginas completas en cursiva fluida empapadas de nostalgia fabricada. Escribió sobre cuánto extrañaba nuestras cenas familiares. Dijo que mi padre querría que nos reconciliáramos, que me presionó tanto solo porque veía mi verdadero potencial. La sostuve en la encimera de la cocina, el papel grueso entre mis dedos. La culpa familiar que conocía también ya no estaba. Mi pecho se sentía increíblemente ligero. Doblé la carta por la mitad. La dejé caer directamente en el bote de basura y me alejé, sin respuesta airada, sin mensaje de cierre, solo un silencio absoluto y ensordecedor. Mi firma independiente se expandió rápidamente después de asegurar el contrato directo con Apex. Contratamos a 12 ingenieros nuevos. Nos mudamos a una oficina hermosa y finalmente construimos una cultura basada en el respeto mutuo. La mayor victoria, sin embargo, fue que mis fines de semana finalmente me pertenecen. Este año celebré el Día de Acción de Gracias siendo la anfitriona para mi familia elegida, mi desarrollador principal, mi compañera de cuarto de la universidad. Mi esposo y los viejos amigos de la relojería de mi papá se amontonaron alrededor de mi mesa de comedor. Comimos en platos distintos. Nos reímos hasta que nos dolieron las costillas. Nadie me pidió que sacrificara mi paz por su lucro. La sociedad nos condiciona constantemente a creer que la familia es un vínculo sagrado e inquebrantable. La gente te mira a los ojos y te dice que la sangre es más espesa que el agua. Lo que ocultan es que los individuos tóxicos usan ese mismo concepto como arma para extraer tu trabajo, exigir tu cumplimiento absoluto y drenar tu cordura. No te aman, aman la utilidad interminable que les provees. Si estás exhausto de cargar el peso de personas ingratas, apunta estas 3 reglas. Regla número 1. El ADN es solo un hecho biológico, no un pase VIP de por vida para faltarte al respeto. No le debes tu salud mental, tu estabilidad financiera ni tu paz a un apellido compartido.
Regla número 2. El verdadero poder es simplemente la capacidad de retirar tu trabajo invisible. No necesitas gritar. No necesitas buscar venganza salvaje. Solo necesitas dejar de arreglar